A continuación voy a describir una propiedad termodinámica que va a ser importante en nuestra discusión y que es la capacidad calorífica. La capacidad calorífica va a estar relacionada con los fenómenos en los que tenemos alguna transferencia de calor, posiblemente entre los alrededores de nuestro sistema, y esperamos nosotros que esa transferencia de calor represente para el sistema un cambio de temperatura. Tras entonces un cambio de temperatura en el sistema, podemos hacer la relación entre cuál fue el cambio de temperatura y la cantidad de calor transferida. Entonces, la definición de capacidad calorífica precisamente viene de esa relación entre el calor transferido y el cambio de temperatura provocado en nuestro sistema y podemos describir esta relación de forma instantánea, es decir, para un cambio de temperatura infinitesimal de forma diferencial, para específicas condiciones a las cuales el proceso se esté llevando a cabo. Si escogemos condiciones particulares que voy a describir a continuación, es decir, el calor cuando el trabajo realizado sobre el sistema es cero, es decir, eliminamos la posibilidad de que se lleve a cabo trabajo sobre el sistema. Estoy hablando en particular de trabajo de expansión o compresión, lo que implica que el volumen de nuestro sistema no va a cambiar. Entonces, el calor transferido entre el sistema y los alrededores refleja directamente el cambio de energía interna. Entonces, podemos hacer esta relación entre cambio de energía interna y un calor que sea transferido a volumen constante. O bien lo podemos describir de forma diferencial de esta manera. Entonces, cualquier cambio de energía interna tiene que ver con con la transferencia de calor, siempre y cuando se haya hecho a volumen constante. Y esta relación es sumamente importante porque entonces vamos a tener la posibilidad de definir de forma muy particular una capacidad calorífica para una condición que relaciona el cambio de energía interna, que es una propiedad de estado del sistema, con la temperatura. Entonces, la capacidad calorífica a volumen constante es una relación entre energía interna y temperatura en un proceso isocórico, o la podemos medir en un proceso isocórico. Entonces aquí ya nos están dando una pauta de qué información termodinámica puede estar contenida en la capacidad calorífica. Ahora vamos a discutir un poco sobre la interpretación de la energía interna relacionando nuestro sistema en su descripción macroscópica y microscópica. Entonces, si tenemos una situación en la que nosotros podemos controlar el volumen y la temperatura de un sistema cerrado, entonces la energía interna va a ser una función de estas variables termodinámicas. El cambio en energía interna de nuestro sistema lo podemos relacionar a cambios de temperatura y cambios de volumen con estas dos cantidades. La primera tiene que ver precisamente, como hemos visto, con la capacidad calorífica. Esta es capacidad calorífica a volumen constante. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es relacionar esta información termodinámica a la descripción microscópica de nuestro sistema. Es decir, cómo es la energía, pero ahora de cada una de las moléculas que están componiendo este sistema. Entonces, la energía interna para nosotros va a ser una medida de la energía total. La energía interna viene de la energía de las moléculas. Y esa energía total, como nosotros sabemos, puede representarse como la suma de dos contribuciones. Una, la energía cinética, que entonces a nivel macroscópico relacionaríamos con la temperatura. Entonces, la temperatura es un reflejo del movimiento de las moléculas, de sus velocidades y sus energías cinéticas, ¿no? Entonces, a mayor temperatura esperamos que las moléculas se muevan con mayor velocidad y por tanto con mayor energía cinética. Y por otra parte tenemos la contribución de la energía potencial. ¿Y qué es la energía potencial? La energía potencial es una energía que se establece cuando tenemos una interacción entre nuestras moléculas. Agarramos dos moléculas y dependiendo a qué distancia se encuentren, entonces estas interacciones van a ser atractivas o repulsivas. Entonces, mientras más cerca se encuentren nuestras moléculas, va a ser mayor la interacción. Mientras más lejos se encuentren, a distancias muy grandes, prácticamente no va a haber interacciones entre estas moléculas. Entonces, si trasladamos esa descripción a nivel macroscópico, estaríamos relacionando la distancia promedio de las moléculas al volumen. Entonces, aquí podemos hacer uso de esta descripción para un caso muy simple
que sería el de un gas perfecto. ¿Por qué? Porque entonces, para un gas perfecto, por definición, nosotros no tenemos interacciones. Es decir, no hay energía potencial entre sus moléculas y a nivel termodinámico este segundo término se cancelaría. Para un gas perfecto, la energía interna solamente depende de la temperatura. Entonces, esto es lo que vamos a usar en el curso de manera recurrente y tenemos que reconocer, de acuerdo a esta discusión, entonces, que no importa cuál proceso vayamos a analizar para calcular el cambio de energía interna, lo único que nos va a interesar es qué está pasando con la temperatura. Entonces, el proceso puede ser isotérmico, isobárico, isocórico o adiabático. Siempre vamos a relacionar cualquier cambio de energía interna con cambios en la temperatura a través de capacidad calorífica. Entonces, esto no va a ser exclusivo de un proceso isocórico para un gas perfecto. Entonces, ¿cómo son estos valores de capacidad calorífica? Aquí tengo una tabla de capacidades caloríficas a volumen constante. Lo primero que quiero discutir con ustedes es que la capacidad calorífica es una cantidad extensiva, depende de la cantidad de materia. Si yo tengo 1 litro de agua, pues voy a necesitar una cantidad de calor para incrementar su temperatura. Pero si tengo 10 litros de agua, voy a necesitar 10 veces más de calor. Entonces, generalmente vamos a expresar la capacidad calorífica como una cantidad intensiva. ¿Cómo hacemos eso? Dividiendo entre la cantidad de materia, sea la cantidad de masa y por tanto entonces tendríamos una capacidad calorífica que vamos a denominar específica. O entre el número de moles, y a eso le vamos a llamar capacidad calorífica molar. Aquí estos valores corresponden a gases y tenemos dos columnas, una que corresponde a valores experimentales y otra teóricos. Y lo que podemos notar es que hay rangos de valores. Por ejemplo, si nos enfocamos a helio y argón, que son gases nobles, gases atómicos, su valor de capacidad calorífica a volumen constante es de 12.5 joules mol Kelvin. Si vamos a moléculas que vamos a denominar diatómicas o poliatómicas lineales, como el hidrógeno, el oxígeno en este ejemplo, o el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, esos valores son mayores, casi el doble aproximadamente, si es que no más, ¿no? Y luego tenemos moléculas que son poliatómicas, como el dióxido de azufre o el amoníaco, que tienen todavía mayores valores. Entonces, quiere decir que la forma en que los átomos de las moléculas están arreglados va a determinar la capacidad calorífica de estos gases. Y en la columna de la derecha podemos ver que hay valores teóricos que si comparamos con nuestros valores experimentales, en algunos casos coinciden perfectamente, como sería para estos gases monoatómicos. En otros casos no hay una coincidencia perfecta y bueno, es en el caso de las poliatómicas donde tenemos la mayor desviación. ¿De dónde vienen estos valores teóricos y qué están describiendo? Entonces, eso es lo que vamos a discutir a continuación. Tenemos que enfocarnos a nivel microscópico en cómo se mueven nuestras moléculas. En el caso de un gas monoatómico, vamos a decir que cada uno de estos átomos tiene 3 grados de libertad translacionales. Es una esfera y entonces lo que podemos ver que esta esfera va a hacer es moverse en la dirección en X, en Y y en Z. Y a eso le llamamos grados de libertad translacionales. Resulta que la energía cinética de un átomo va a ser la suma de sus contribuciones de movimientos en las direcciones X, Y y Z. Si hacemos el promedio de la energía cinética de un átomo, podemos pensar que eso va a ser 3 veces el promedio en una de las direcciones, en uno de los grados de libertad, porque deben ser iguales independientemente de la dirección, el promedio de energía cinética en X, e Y y en Z. Y hay un resultado de la mecánica estadística que nos dice que el promedio de la energía de un grado de libertad, energía en general, se puede escribir como un medio de KB por T. Entonces podemos calcular con esta información un promedio de energía cinética que está relacionado a la temperatura. Es decir, esto sería energía térmica y como hemos visto antes, pues el movimiento de las moléculas está directamente relacionado a la temperatura. ¿Qué es la KB? Es la constante de Boltzmann, que tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 joules Kelvin y que es precisamente una constante que me permite expresar
la energía térmica cuando yo la multiplico por la temperatura. Entonces, la energía cinética promedio de un átomo, como este gas monoatómico, será 3 medios kBt. Ahora, ¿cuánto es la energía cinética promedio de un mol de átomos? Pues lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por el número de átomos en un mol, que es el número de Avogadro, y resulta que eso nos va a dar 3 medios de RT, porque R, que es la constante de los gases, es igual al producto de la constante de Boltzmann por el número de Avogadro. Esto tiene un valor numérico de 8.314 en unidades de joules mol Kelvin. Entonces es energía térmica molar. Esa energía cinética para un gas perfecto es energía interna. Entonces la energía interna de un gas monoatómico es 3 medios de RT más algún término que no conocemos, que no nos interesa porque no conocemos la energía en su valor absoluto. Y cuando hacemos la derivada de esa energía interna con respecto a la temperatura, entonces calculamos capacidad calorífica. Esa sería la capacidad calorífica molar, es por tanto 3 medios de R. Y esa es la razón por la cual en la tabla el valor teórico es 12.5, que resulta de multiplicar 3 medios por 8.314. Cuando tenemos una molécula lineal, diatómica o triatómica o poliatómica, pero que sea lineal, podemos claramente ver que esta molécula se va a mover en 3 direcciones del espacio, por tanto tiene 3 grados de libertad translacionales, pero tiene 2 grados de libertad rotacionales. ¿Cuáles son esos grados de libertad rotacionales? Pues hay un eje axial a la molécula, que es el que estoy mostrando aquí, y la molécula estaría rotando ahí, pero ese no es un grado de libertad porque los átomos están fijos sobre el eje. El que sí es un eje rotacional va a ser este, que pasa por, en nuestro ejemplo, el átomo central, porque los átomos que están en los extremos son los que van a estar rotando alrededor de este eje, y puedo dibujar un tercer eje donde la rotación va a ser en el plano de los dos anteriores. Entonces, por eso es que decimos que tenemos 2 grados de libertad rotacionales. El número total de grados de libertad de una molécula se calcula como 3n, donde n es el número de átomos. Entonces, el número de grados vibracionales es total menos los de translación y rotación, menos 5 en este caso. Entonces, esta molécula, por ejemplo, tendría 3 átomos por 3, 9 menos 5 nos da 4 grados de libertad vibracionales. Pero esos no van a entrar en nuestro cálculo de capacidad calorífica y voy a explicar por qué un poquito más adelante. Entonces, la energía cinética promedio de esta molécula depende de sus 3 grados de libertad translacionales, 2 grados de libertad rotacionales, lo cual nos da un 5 total, por este valor de un medio kBt. Calculamos esto para un mol y la energía cinética promedio entonces va a ser 5 medios de RT. Y como hemos hecho antes, expresamos esto como energía interna y al derivar con respecto a la temperatura encontramos el valor de 5 medios de R. Eso corresponde al valor teórico de 20.8 y en este caso hay algunos gases que se acercan a la descripción teórica como el nitrógeno o posiblemente el cloruro de hidrógeno y hay otros que se desvían de este comportamiento y es porque en el caso de nuestro valor teórico solamente estamos considerando la contribución cinética, el movimiento de las moléculas, pero en el valor experimental lo que estamos viendo como la desviación tiene que ver con las interacciones y por tanto la energía potencial que existe entre esas moléculas, ¿no? Que no se están comportando como gases perfectos. Y finalmente, si tenemos una molécula poliatómica que no es lineal, tendremos los 3 grados de libertad translacionales y 3 grados de libertad rotacionales. Nuevamente, los grados de libertad vibracionales los calculamos en este caso como 3n-6, pero esos no los tomamos en cuenta en nuestro cálculo para la capacidad calorífica. Entonces, de los valores promedios de energías cinéticas translacionales y rotacionales, tenemos que son 6 en total. Traducimos esto para un mol de moléculas poliatómicas en el gas y eso nos da 6 medios de RT o bien 3 RT directamente, ¿no? Y como hemos hecho antes, para calcular la capacidad calorífica,
derivamos la energía interna con respecto a la temperatura y eso nos da el valor de 3R. Y 3R es igual a 24.9 joules mol Kelvin. Aquí vemos que la desviación es clara, ¿no? Entre los ejemplos que tenemos en la tabla y se acercan, pero no mucho al 24.9. Entonces, cuando resolvamos nosotros problemas y no tenemos una identidad de cuál es el gas para el cual estamos resolviendo, al menos deberemos saber si es un gas monoatómico, diatómico o poliatómico. Y esos serán nuestros estimados desde el punto de vista teórico, especialmente si se trata para un gas perfecto. ¿Qué pasa con un sólido? En un sólido, que tengo una red cristalina de varios átomos, todo el conjunto de átomos tiene 3 grados de libertad translacionales. O sea, todo ese conjunto se mueve en las 3 direcciones, puede rotar en 3 direcciones y tengo grados de libertad vibracionales 3n-6. Pero aquí hay que considerar que el número de átomos en un cristal de dimensiones razonables es del orden del número de Avogadro, es decir, es muy grande. Y entonces el número de grados vibracionales domina, tendría 3 por n Avogadro, que es mucho más grande que 6. Y en este caso, la energía promedio tiene que ver con dos modos vibracionales. Es decir, un enlace que está vibrando es como un resorte y entonces yo tengo el movimiento de los átomos que están moviéndose en direcciones opuestas y la energía potencial, que es como la fuerza de restitución de ese resorte, de ese enlace, que los atrae a su posición original. Entonces tenemos 2 grados de libertad, cinético y potencial en este caso, y eso me da un total de 1 kBt. Si n es el número de Avogadro, entonces la energía cinética promedio de un cristal va a ser 3RT y por tanto la capacidad calorífica 3R. Entonces también podemos utilizar ese valor para sólidos. Desde un punto de vista es muy simple justificar por qué eso esperaríamos observar experimentalmente. De hecho, aquí hay unos ejemplos para capacidad calorífica de algunos sólidos, como la plata o el cobre. Podemos ver que se acercan muy próximamente al valor teórico de 25, en 24.9 joules mol Kelvin. No pasa lo mismo con el grafito, porque el grafito en realidad es un semimetal. Y una observación interesante es para sustancias como el cloruro de sodio o el dióxido de silicio, que tienen más átomos por fórmula, el valor de capacidad calorífica está aproximadamente a el número de átomos en la fórmula por 25, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, 2 por 25 me daría alrededor de 50, entonces 49.7. Esta gráfica la estoy presentando porque pueden ver ustedes que hay una dependencia significativa entre la capacidad calorífica experimental y la temperatura. A temperaturas bajas, yo espero que las capacidades caloríficas de los gases se acerquen al valor teórico. Estos son todos diatómicos. Sería el valor de 5 medios. Y a temperaturas altas hay una desviación significativa porque ahora es más importante la contribución de los modos vibracionales. Si tengo moléculas que son más pesadas, como el caso del flúor, el cloro, el bromo y el yodo, pueden ver ustedes que la desviación es más significativa, precisamente porque al ser más pesadas, esas contribuciones son más importantes y además porque la polarizabilidad de las moléculas, es decir, la distorsión de sus nubes electrónicas, es más importante y eso crea momentos dipolares inducidos que van a llevar a interacciones más fuertes. De hecho, el yodo por eso es un sólido a temperatura ambiente, por las interacciones fuertes que existen entre sus moléculas. Y bueno, esta es una tabla que resume algunos ejemplos de capacidades caloríficas para gases líquidos y sólidos. La diferencia es que estamos aquí describiendo capacidad calorífica a presión constante. En el caso de los gases, la capacidad calorífica a presión constante la podemos relacionar a la capacidad calorífica a volumen constante más R. Entonces, por eso vemos que estos valores ya no son como los teóricos, sino que tienen una contribución adicional de 8.3. En el caso de los líquidos y en el caso de los sólidos, la capacidad calorífica a presión constante o a volumen constante es prácticamente la misma,
porque líquidos y sólidos son incompresibles, es decir, no importa mucho cómo es la presión, su volumen no va a cambiar tanto, a diferencia de los gases. Entonces, vale la pena analizar estos valores, compararlos y ver cómo son los valores de una sustancia cuando está en su estado gaseoso, está en estado líquido o estado sólido. Quizá una distinción que quisiera que ustedes hagan, una comparación, es si tenemos vapor de agua, estado gaseoso, su capacidad calorífica es 33.6 joules mol Kelvin. En su estado líquido, el agua tiene una capacidad calorífica de 75.2 joules mol Kelvin. Entonces es casi el doble. Generalmente la capacidad calorífica de los líquidos va a ser mucho mayor que en los gases. Entonces, capacidad calorífica nos habla de esos grados de libertad. Mientras más compleja, mientras más interacciones existen entre nuestro sistema, más grande va a ser ese valor. Y con esto termino esta lección. Espero que haya sido de utilidad.